Todavía era un niño cuando la vida lo obligó a crecer. Tenía solo 15 años cuando sostenía, por primera vez, ese pequeño cuerpo en sus brazos. Un bebé indefenso, recién llegado al mundo, y un huérfano de una madre, abandonado con su padre, rechazado por todos. Todos, menos para él. Lucas no sabía cómo cuidar a un niño. No sabía cómo preparar una botella o cambiar un pañal. Pero había una cosa que sabía hacer como nadie más: amar. Mientras sus colegas se preocupaban por los videojuegos y las fiestas, se despertó al amanecer para calmar los gritos. Intercambió juguetes por trabajo. Sacrificó estudios, jóvenes y sueños, para darle a esa chica todo lo que él mismo nunca tuvo. Él no era su padre. Era solo el hermano. Pero en la práctica fue más que eso. Fue todo. Padre, madre, amiga, protector y, sobre todo, un corazón dispuesto a enfrentar el mundo por ella. Ha pasado el tiempo. La niña creció, riendo a su lado, aprendiendo a caminar, hablar, soñar, llamarlo por su nombre con esa apariencia que decía más que cualquier palabra: tú eres mi hogar. Pero lo que Luke nunca imaginó es que ese amor puro ocultó un secreto. Un secreto enterrado en el pasado. Un secreto que lo cambiaría todo. Años más tarde, una carta inesperada, un nombre olvidado, una visita al antiguo hospital, y luego salió a la luz la verdad. No lentamente. No suave. Pero como un vendaval que destruye todo lo que una vez parecía seguro. Levantó a su hermana como si fuera su hija. Él le dedicó toda su vida, impulsada por un amor que pensó saber. Pero cuando descubrió quién era realmente, no tuvo más remedio que enfrentar lo que nadie ha tenido el coraje de contar. Y es aquí que comienza la verdadera historia. Porque algunas verdades toma a la luz. Pero cuando surgen, transforman todo. Lucas tenía solo 15 años cuando el mundo, que ya era pequeño, se volvió aún más pequeño, y mucho más pesado. Su casa, que siempre ha sido simple, con paredes gastadas y terreno frío, se volvió demasiado silencioso después de esa mañana gris en el hospital de la ciudad. La madre, una guerrera al final, había luchado tanto como pudo. Pero la enfermedad ganó. Y con ella, sí era el último cable de estabilidad que Lucas conocía. Pero ella no se fue sola. Dejó atrás a 2 hijos. Un adolescente perdido. Y un recién nacido que ni siquiera abrió los ojos bien. ¿El padre? Un fantasma. Nunca presente. Un hombre que solo existía en los documentos y susurros de dolor. Dijeron que se había ido antes de que supiera el embarazo. Y nunca regresó. La ciudad era demasiado pequeña para esconder el drama. Todos lo sabían. Todos comentaron. Pero al final, nadie ayudó. Lucas se vio solo. Solo, con un bebé en tus brazos. Un bebé que no tenía la culpa de nada. Quien no sabía qué dolor era, ausencia, abandono. Y sin embargo, la vida comenzó a ser marcada por todo esto. Hubo quienes dijeron: lleva a este niño al refugio. Todavía eres un niño. No lo logrará. Pero Lucas no respondió. Solo miró a los ojos de su hermana, envuelto en una manta azul desteñida, y allí, sin saber cómo explicar por qué, sintió que su vida era ahora otra. Era para ella. No tenía ingresos, ni estudio, ni preparación. Pero había algo que nadie podía medir: coraje. Y un amor que nació, silencioso, pero profundo. Consiguió cualquier trabajo en un mercado. Comenzó como un ayudante, piso de barrido y cajas de lavado. Por la noche, coloqué al bebé en una red improvisada junto a la cama. Se acostó con un ojo cerrado y el otro siempre advierte sobre cualquier llanto. Con el tiempo, aprendió a preparar gachas, a la botella caliente, para hacer lo imposible de adaptarse a lo posible. Vendí dulces que hacían sobras de la panadería donde la limpié. Ahorró cada moneda. Y cuando pudo, compró pañales al por mayor con la ayuda de un vecino generoso.
Las dificultades fueron muchas. Pero su sonrisa, cuando comenzó a sonreír, lo compensó. Lucas no pudo decir dónde tomó fuerza. Solo sabía que no podía rendirme. Porque cada vez que pensaba para detenerse, recordaba que ella dependía de él. Y solo el suyo. Sus primeros pasos, dio. Las primeras palabras, él escuchó. Cuando ella cayó y resultó herida, él fue quien corrió. Cuando se enfermó, fue él quien pasó noches despejadas en el hospital. Se convirtió en más que hermano. Era padre, madre, amiga, tutor, cuidador, héroe. Todo esto nunca se ha preparado para nada de esto. La infancia de la niña fue construida en los pasillos de la simplicidad, pero llena de amor verdadero. No había lujo, pero había afecto. No había juguetes caros, pero había manos que se encargaron. No había estabilidad, pero había presencia. Y eso hizo toda la diferencia. Con el tiempo, Lucas volvió a estudiar. Era complementario por la noche después de ponerlo a dormir. Leí libros antiguos a la luz débil de una lámpara prestada, con la esperanza de que algún día lo ofreciera un futuro diferente del que el destino les había impuesto. Pero había algo que siempre se molestaba. Un agujero en el pasado que nunca pudo llenar. ¿Por qué la madre nunca contó más detalles sobre el nacimiento de la niña? ¿Por qué alguien de la familia parece ayudar? ¿Por qué tantas brechas no tuvieron respuesta? Lucas enterró estas preguntas. Porque amar por él era más urgente que comprender. Pero el momento tiene una forma curiosa de resaltar lo que estaba oculto. Y cuando la verdad finalmente sale, nada, absolutamente nada, será como antes. Los años que llegaron fueron difíciles, implacables, pero también estaban llenos de significados. Lucas gastó la adolescencia y los jóvenes se sumergieron en una rutina que pocos adultos apoyarían. Intercambió el cuaderno de la asada, el sueño de cansancio, la libertad de la responsabilidad que nadie preguntó, pero que abrazó con todo el corazón. Comenzó a lavar autos en una estación de carretera. Luego comenzó a llevar bolsas de cemento en obras pesadas. Hizo boquillas en todo lo que estaba cantando, patio trasero de Capinaba, camión descargado, arregló lo que sabía y lo que no podía aprender. Los fines de semana, hizo brigadeiros y salió con una caja improvisada por las calles de la ciudad, tocando de puerta en puerta, ofreciendo con esa sonrisa tímida que ocultó el miedo a no hacerlo. Dormió poco. Comí menos. Pero no me quejé. Porque la mirada de Ana, tan pequeña y tan llena de vida, hizo que todo valiera la pena. Ella creció llamándolo hermano pequeño, pero con el tiempo, estaba claro que ese papel de hermano mayor no era suficiente para describir lo que era real. Fue responsable de las vacunas, los boletos escolares, los peinados antes de las presentaciones. Él fue quien se despertó en medio de la noche cuando llegó la fiebre, y aquellos que rezaron suavemente junto a su cama pidiéndole a Dios que protegiera a su niña. En los cumpleaños, improvisó. Hizo un pastel con pasta simple, cubierta de vejigas granuladas y llenas con la boca e inventó juegos con lo que tenía. Y Ana sonrió como si esa fuera la fiesta más grande del mundo. Pero no todo era sonrisas. Los jueces vinieron de todos los lados. ¿Dos hermanos que se crean? ¿Qué tipo de familia es esta? ¿Dónde están los padres de esta chica? Este chico debería estar estudiando, no criar a la hija de los demás. Cada frase de estos duele más de lo que mostraba. Pero Lucas tragó seco, bajó la cabeza, y siguió. Porque lo que hizo fue por el amor, y solo aquellos que realmente aman saben lo que es continuar sangrando. Nunca tuvo una vuelta para llorar. Nunca tuve a nadie para compartir el peso. Todo era él. El que se cuidó. El que luchó. El que lloró escondido. Pero, sin embargo, no pudo soñar. A los 21 años, después de mucho intento, logró volver a la escuela. Era complementario por la noche. Llegué a casa agotado, pero aún me senté a revisar contenido, con Ana ya durmiendo en la habitación contigua.
quería más para ella. Quería que ella mirara hacia atrás, algún día, y dijera: mi hermano me dio lo que podía, pero me enseñó cómo lograr lo que soñaba. Y ella creció. Hermoso, inteligente, lleno de sensibilidad. Una chica dulce que aprendió el valor de las cosas simples temprano. Pero, como cada niño en crecimiento, comenzó a hacer preguntas. Manino, ¿por qué mamá nunca aparece? ¿Tenemos un padre? ¿Cómo está? ¿Por qué renunció a tu vida por mí? Estas preguntas duelen más que cualquier cansancio físico. Porque Lucas no sabía las respuestas. O más bien, pensé que lo sabías. Él creía en la versión le dijo en el momento de la muerte de su madre, que Ana era su hermana de la sangre, hija de la misma mujer que lo crió, el resultado de una relación pasajera con un hombre que desapareció sin rastro. Eso fue lo que había en los periódicos. Eso es lo que te dijeron. Y durante años, eso es lo que él creía. Pero a medida que pasaba el tiempo, surgieron pequeñas dudas. Algunas fechas no superaron. Algunas historias parecían demasiado vagas. Había un extraño silencio cada vez que se mencionaba a alguien en el pasado de la madre. Y por mucho que traté de no pensar en eso, algo dentro de él gritó. Amaba a Ana como su hermana. Como tu hija. Como todo lo que era puro. Pero ese vacío en el pasado, comenzaba a crecer. Y crecer. Hasta que un día, el pasado llamó a la puerta. Primero, como un susurro. Entonces, como una carta. Y finalmente, como una verdad, ese tiempo insistió en esconderse, pero ya no podría guardar silencio. Y eso es, que todo cambia. Se suponía que era solo otro cumpleaños. Ana tenía 18 años. Una fecha simbólica. Un nuevo ciclo que se abrió ante sus ojos, ojos tan similares a los de la mujer que apenas recordaba, la madre que se fue demasiado temprano, dijeron. Lucas preparó una celebración simple, como siempre lo hizo. Un pastel de chocolate, una vela solitaria y la misma frase que se repitió cada año. Otro año de mi niña, y yo aquí, firme, contigo. Ella sonrió, emocionada. Pero había algo en el aire. Un peso que incluso los dulces podrían disfrazarse. Ese mismo día, al salir del curso técnico, Ana estaba sorprendida por una dama con cabello blanco y un aspecto inquieto. No dijo nada, solo extendió un sobre y se fue sin mirar hacia atrás. Dentro del sobre, una carta. Escribiendo a mano. Ana, tal vez crees que sabes quién es. Pero tu historia es mucho más grande de lo que te dijiste. Sorprendido, Ana llevó su boleto a casa y le mostró a Lucas. Trató de disfrazar, contener inquietud, reír y quitar el peso de las palabras. Probablemente sea alguien confundido, querer llamar la atención. Pero por dentro, algo movido. Un nombre en la parte inferior de la letra. Con amor, Dalva. Dalva. Lucas sabía ese nombre. Era el nombre del vecino de la infancia, una mujer misteriosa que vivía 2 casas suyas cuando era un niño. Siempre solo, reservado. Se había ido de la ciudad poco después de la muerte de su madre, sin dejar rastros. El nombre resonó en tu mente durante días. Dalva. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué escribirías a Ana? ¿Cómo sabía ella dónde encontrarla? La inquietud se hizo necesario. Lucas y Ana luego decidieron buscar respuestas. Comenzaron con la casa misma. Rodaron cajas antiguas, álbumes de fotos, documentos almacenados en carpetas de edad. Pero nada, sin pista concreta. Solo silencios, fechas que no superaron y las caras que parecían demasiado lejos para explicar cualquier cosa. La siguiente parada fue el hospital donde nació Ana. En el sector de archivos, entre papeles amarillentos y el tiempo se desvanecieron con el tiempo, encontraron algo. Un nombre que no era el de la madre de Lucas. Un nombre diferente, vinculado al nacimiento de Ana. Y al lado,
una anotación incompleta, como si alguien hubiera eliminado a propósito parte de la historia. Fue en este momento donde cayó el registro. El mundo, hasta ahora construido con tal sacrificio, comenzó a sacudirse bajo los pies de Luke. Ana no era su hermana. Ella no era la hija de su madre. No era el fruto de la misma historia. Ella era otra. El corazón de Lucas disparó. La mente giró en círculos. Había pasado años creyendo que era el hermano mayor, el que se quedó para cuidar a su hermana menor después de la tragedia. Pero todo se había basado en una verdad incompleta. Más investigaciones, más búsquedas, hasta que encontraron a un ex empleado del hospital que había conocido a la madre de Lucas. Ella fue quien, llorando, reveló lo que pocos sabían. Ana había sido dejada en el hospital por una mujer desesperada, marcada por una relación abusiva y violenta. La madre de Lucas, que trabajó allí como una técnica de enfermería, asumió la responsabilidad de proteger al niño hacia ella, incluso sabiendo que el correcto estaría informando al consejo de guía. Pero tu salud ya era frágil. La muerte estaba cerca. Y en un último gesto de compasión, se llevó al bebé a casa. Él le presentó a Lucas como su hermana y le pidió que la cuidara como si fuera la familia. Lucas, todavía un niño, creía. Y en cierto modo, eso es lo que hizo. Creó a Ana con amor. Con entrega. Con sacrificio. Lo dio todo. Y sin saberlo, amaba a un niño que no era su hermana de sangre. Pero esa se convertiría en la persona más importante de toda tu vida. La verdad, cuando finalmente se reveló, no trajo alivio. Trajo confusión, dolor, inseguridad. Ana se sintió perdido. ¿Quién soy yo, entonces? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Qué es lo que más me escondiste de mí? Lucas solo lloró. No sabía cómo solucionarlo. Ni siquiera sabía si deberías intentarlo. Pero en el fondo, una cosa era segura. La sangre nunca había definido ese amor. El ADN no tenía peso frente a todo lo que vivían juntos. No había ningún papel en el mundo capaz de explicar el vínculo que los unió. Pero, ¿ahora qué? ¿Qué hacer con esta verdad? ¿Cómo comenzar de nuevo cuando todo lo que creías, colapsar? Esa fue la pregunta restante. Y eso es correcto, en este abismo entre el pasado y el futuro, que el resultado de esta historia comienza a ser escrito. En ese momento, Luke podría haberse derrumbado. Toda su historia, todo lo que creía, todas las verdades que lo mantuvieron despierto durante años, se rompieron como un castillo hecho de letras. Pero, tan contradictorio como parece, el amor permaneció. Inquebrantable. Miró a Ana, y en sus ojos no hubo dolor, ni confusión. Había amor. Un amor que nunca necesitó justificación. Un amor que nació de cuidado, rendición silenciosa, sacrificio diario, presencia constante incluso cuando faltaba todo. Con ojos llorosos y la voz de embarcado, Lucas dijo: La sangre nunca fue parte de mi amor por ti. No te creé por obligación. Te elegí. Desde el primer día. Y en ese momento, Ana entendió. Entendió que la familia no es un apellido compartido, ni un certificado que valida un bono. La familia es lo que está construido en dolor y alegría. Es el que todo lo demás se va. Es el que te ama incluso cuando el mundo entero te olvida. Ella lloró. Y el abrazo entre los dos fue más fuerte que cualquier palabra. Fue la reunión con una verdad aún más profunda que el descubrimiento anterior. No necesitaban corbatas de sangre. Tenían lazos de alma. Con el tiempo, las heridas fueron curadas. Ana decidió buscar sus raíces biológicas, sí. Pero lo hizo sin culpa, sin miedo, porque sabía exactamente de dónde provenía la base de que la apoyó. Se graduó en pedagogía. Hoy, se encarga de los niños de abandono, trayendo la misma bienvenida que recibió, incluso sin saber, desde el corazón más generoso que alguien podría tener.
Lucas? Se dio cuenta de un viejo sueño. Abrió una panadería pequeña, simple y encantadora, llena de dulces recuerdos e incluso historias más dulces. ¿Y el nombre elegido? 10 de amor. Porque, para él, eso era lo que importaba. No el origen, sino el camino. No el pasado, pero las elecciones hechas de él. Hoy, los dos siguen juntos, como siempre lo han sido. No como hermanos de sangre, pero como hermanos del alma. Y tal vez, esto es aún más fuerte. Porque la vida tiene estas cosas. A veces, lo que más necesitamos no proviene de la genética, sino de la generosidad. No proviene de la herencia, sino de la reunión. Y al final, es el amor elegido, no el impuesto, lo que transforma y redime cualquier dolor. Ahora dime con sinceridad. ¿Alguna vez has vivido, o sabes, una especie de amor que no nació de la sangre, sino de la elección? Comenta aquí a continuación. ¿Crees que la familia es la que ama, no que nacen juntos? Su respuesta puede inspirar a otras personas. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu gusto, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas más historias como esta. Y recuerde, a veces los lazos de vida más fuertes no se explican, simplemente se sienten. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.